Hashtag SF Las Gaviotas. Estamos discutiendo de la jornada de hoy junto con Estuardo Zapeta y Daniel Giring. Me quedé con la pregunta en el tintero. Daniel, ¿cuál es tu evaluación, cuál es tu impresión del actuar de la Policía Nacional Civil en este caso? No, yo creo que muy bien, hicieron lo que tenían que hacer, tomaron el control, en su intervención no se les puede reprochar absolutamente nada y hay un primer acercamiento que ya vimos la respuesta de los reclusos. Es difícil establecer... ser políticamente es que no lo es. Yo creo que más que ser políticamente correcto tenemos que ser precisos, porque realmente al ser inimputables, un menor no sé si se convierte en un reo, digamos. Lo que creo es que quizás se convierte en un recluso, porque si está recluido en un centro que es público, aunque volvemos otra vez a lo mismo que yo decía, si no entendí mal, 200 ya son mayores de edad. Sí, ¿no? 200 mayores de edad. Entonces, ahí, y como ves, gente capaz de ahorcar a 3 compañeros con sábanas por las razones que fuesen. No sé si tenían algo, o sea, todo esto era para poder asesinar a estos 3 chicos. Había otra versión que tú decías antes, que fuera de cámara, que... Había una versión no oficial que es la que recopila Alberto Cardona, en la que cuenta que son dos de los que se sabe. Se sabía que iba a haber un motín, ellos dicen no vamos a participar, y a partir de eso los asesinan, los matan, y eso es lo que provoca que traten de entrar al Ministerio Público. Ahí ya estamos hablando de otro ambiente, cuando estás hablando de 200 mayores de edad, que además algunos de ellos tienen o sea, son capaces de hacer lo que hicieron. Creo que ahí estás hablando de un perfil distinto de criminal, y ahí sí ya un criminal totalmente imputable y que en ese caso debería estar en un centro distinto al de menores que en algunos casos han cometido a lo mejor un delito de portación de armas o un delito de atentado, digamos, de robo o algo así, de atentado contra la propiedad privada, pero si no somos capaces de diferenciar entre un perfil criminal y otro, estas cosas van a seguir pasando por toda la eternidad. Ahí tenemos que principiar con la ley que decías, Daniel, y yo creo que esa ley es muy importante en relación a que una vez cumplan mayoría de edad, aunque no hayan terminado condena en Las Gaviotas, por ejemplo, sí tienen que ser trasladados a un centro penitenciario de cumplimiento de condena para adultos. De hecho, una de las peticiones que tenía también un grupo era que los pasaran a una cárcel de adultos. Ya, pero eso es distinto a lo que plantea la ley. La ley plantea un tipo de cárcel intermedia, porque la realidad es que cometieron el delito cuando eran menores. Correcto. Y es en el proceso de cumplimiento que se convierten en adultos. Entonces, por eso esa cárcel intermedia sería un gran instrumento para separar. Lo que no tenemos entre Las Gaviotas y el Infiernito, por ejemplo. Lo que no tenemos entre Las Gaviotas y ahora, no sé, todas las cárceles que hay, el Boquerón, por ejemplo. Es un buen no tenemos esa interfaz. Pero segundo, hay un problema todavía más grande, y es un problema eminentemente de la forma de ser nuestro, de la antropología, del hecho de ser humanos. Y es que aquí los adultos, además de tener un liderazgo por el hacinamiento, aquí les recomiendo la reacción. Hay un libro magnífico que se llama El Señor de las Moscas, The Lord of the Flies, que precisamente ese era el acercamiento de qué pasa cuando empiezan los liderazgos a fundarse y todo eso, pero los adultos empiezan a hacer de los más chiquitos sus esclavos y los empiezan a entrenar. Esa es una cuestión que no ha sido considerada también. Pero, a ver, el problema de fondo igual... Ahí en el libro están en una isla, no están hacinados. Sí, están en una isla, pero digamos ahí... Y estos ya eran violentos antes. Sí. Estos están ahí porque tienen conflicto con la ley. Sin estar hacinados ya tenían conflicto con la ley. Pero no se traslada un problema de un lugar a otro, porque el tema de hacinamiento, que ya esto lo reconocía, genera muchísima violencia. Si los sacas de una correccional a una cárcel de transición donde probablemente van a estar igual de hacinados, a una cárcel de cumplimiento de condenas como el Infiernito, donde también están hacinados, lo único que vamos a
a resolver es mover un problema de un lado a otro. O moverlos a torre de tribunales y tener a 230 en este momento. Y tener a un montón de policías ahí ocupados con ellos. Es reactivo, es una forma de paliar un problema y obvio la reacción viene de lo que pasó con la misma Secretaría de Bienestar Social que pasó con el tema del hogar. Entonces quieren curarse de espanto y decir sí hicimos algo al respecto, pero en última instancia estás hablando de un gran parche y de nada que vaya a solucionar este problema de forma más estructural. Pero si te das cuenta también sobre todo las mamás, y una cuestión muy sintomática, ¿verdad? Las mamás afuera. Yo decía que una cosa era lo que estaban haciendo en el techo versus, digamos, enfrentando y tirándole lo que pudiesen a la autoridad, pero por el otro lado los familiares de ellos presionando en tierra. Los familiares de ellos no hicieron nada. Sí, pero digamos, hay una cuestión, bueno, no hicieron nada, no los educaron bien, solo eso no hicieron, ¿verdad? Bueno, pero ese, digamos, es un punto que yo creo que cada quien va a tener que considerar en su casa, ¿verdad? Pero esa presión, eso de bebé, bajate, a mí me parece, muy interesante. Eso es una madre, Estuardo. O sea, sí. ¿Qué va a hacer la madre? ¿Cómo le va a hablar a su hijo? Entonces, hay que ser hasta cierto punto comprensivo con una situación de esa naturaleza, ¿verdad? Además que no sabes quién es el hijo, ni qué parte tienen los asesinatos, ni nada. Decir que qué bueno que no se sabe ni por cuál delito, ¿verdad? Pero sí, si hay 200, y ellos mismos cuentan por cuál delito están ahí. Eso es lo más interesante. A los pocos que se pudo entrevistar, cuentan ellos mismos por cuál delito están ahí y las peticiones que tienen. Pero mi punto es que la reacción de la madre es humana, es normal, es natural, de una madre. Es trágica y sí, nadie está diciendo que no haya que tener la conversación sobre la responsabilidad paternal en todo esto, pero bueno, la imagen en sí misma no sé hasta qué punto es una presión a los policías. Los que están tirando las botellas y las piedras sí son los muchachos, ¿verdad? Eso sí. Y aquí yo creo que también, digamos, en otros lugares tendrían, para estos, si va a ser reacción, van a tener que tener los medios para reacción, ¿verdad? ¿Y por qué no utilizar movimiento de aire? ¿Verdad? En estas cuestiones que yo creo que también sería muy interesante, pero no lo tenemos. No tenemos helicópteros, por ejemplo, ¿verdad? Que estarían para cuestiones así en las que se puedan evitar cuestiones. Porque los otros que corrieron gran peligro y de los que nos hemos hablado son todos los vecinos. Y los vecinos que constantemente corren peligro ahí. Y cuando uno entrevista a los vecinos, ellos se quejan de que esto significa... Hay un colegio también. Hay un empresario al que le roban... sí, la propiedad. Hay tuvo unas grandes pérdidas hoy. Y mira, y él tuvo que sacar los camiones rápido para que no los tiene que hacerse responsable de esas pérdidas. Tampoco debe ser algo muy agradable que tú tienes tu bodega, tu depósito y te lo dejen vacío. Y te lo dejen vacío estas criaturitas. Que te lo destruyan. Ahí hubo un boquete, hubo algo hablando de responsabilidades, ¿quién se va a hacer responsable de eso? ¿Va a ser el Estado? ¿Van a ser las mamás? ¿Como son menores de edad? Silencio, ¿ah? Porque aquí es donde entramos, pero es correcto, es reactivo. Porque hubo un programa, y yo siempre lo he mencionado, porque yo que vivo en la zona 18, que para nosotros estas cuestiones de mareros y todo es como pan de todos los días, nosotros en la zona 18, es interesante notar que ha habido programas que han tenido algún impacto, pero que no han tenido seguimiento. La barrera de los 12 es un programa muy interesante, fue un programa muy interesante, y un programa que el objetivo era precisamente empezar a enseñarle a niños entre 8 y 12 años, que es básicamente la edad de primaria, de la escuela primaria, ¿verdad? Empezar a influir en ellos, en que hay una autoridad, hay que respetarla, los peligros, que también a toda acción va a haber una reacción, que no pueden estar en esto. El programa desafortunadamente estuvo muy poco tiempo, pero se llama La Barrera de los 12, era un programa de prevención, y aquí es donde tenemos que ir a la prevención también, ¿verdad? Y luego, si no vamos a estar siempre en la reacción. Yo creo que los números, cuando uno ve los números de las gaviotas, el número de las gaviotas ha ido creciendo. Cada vez, digamos, ha ido... Porque las pandillas han entendido también que es buen negocio para ellos, buen negocio... Acuérdate que otra vez los adultos... a un menor a disparar. Vamos a ver, ¿qué son las gaviotas para los adultos que están ahí? Es una cantera. Son cantereando a los chiquitos. Los adultos están preparando a los chiquitos. Y los pusieron en el lugar perfecto. ¿Qué mejor lugar que donde están todos los que pueden ellos? Que de todos modos ya cometieron un crimen, que ya van a salir, porque algunos, como fue antes de los 15, solo 2 años.
hayan hecho lo que hayan hecho, solo tienen 2 años, otros tienen 6 años y para afuera, porque están pagando un delito no como adultos, sino como menores de edad. Ese es el mundo ideal del marero grande. Y muchas veces cuando hablamos de menores de edad, estás hablando de alguien que, en fin, le queda poquito para ser mayor de edad. O sea, ese es también la circunstancia. Por eso hay tantísimos que ya son adultos, porque cometen el delito cuando tienen 17 años y medio y en poquito tiempo ya se convierten en adultos y pueden estar ahí con chicos de 15, de 14, y ahí es donde está el verdadero peligro. Y cuya media de vida es bastante baja, 30, 35 años. Claro. Y ahí es donde sobre todo, y por eso la política tiene que ser integral, y por eso hay que pensar también en términos de las maras y las estructuras que están en todos estos centros y que incluyen el sistema penitenciario, pero también incluye este sistema de bienestar social. Ese papel de los que son mayores y los que son adultos es el que hay que de alguna manera separar, y que hay que aislar a esta gente de los que son más pequeños. A ver, quería plantearles esto. Miren, cuando uno ve todos los comentarios que están saliendo en pantalla con el hashtag SF Las Gaviotas, lo que uno revisa en redes sociales, si no el país, por lo menos quienes tienen acceso a redes sociales están partidos en 2 o 3 partes. Estoy leyendo uno al azar de Maynor Monterroso que dice: hay que torturar a estos nenes poniéndoles en la tele las películas. Bueno, pero, ese es un chiste, pero sí hay mucha gente que está hablando de torturar, de quemar, de matar estos lugares. La reacción es inversa. La reacción es inversa, y yo creo que tenemos que entender eso, que por la situación en la que ellos viven y todo, el nivel de resiliencia es altísimo. ¿Qué es resiliencia? La capacidad que tiene un sujeto de vivir bajo extrema presión, bajo un estrés impresionante y sobrevivir a eso. Entonces, muchas veces eso no los debilita ni los quiebra, al contrario, los fortalece. Y aquí voy otra vez al adulto menor. ¿Por qué? Porque el adulto se vuelve aspiracional para todos los chiquitos. Los chiquitos es: yo quiero ser como aquel cuando sea grande. De todos modos, ya estamos presos en el mismo lugar. Entonces lo que quiero hacer es como aquel que manda, que tiene, que lo llevan a ver, que tiene visita conyugal, que le llevan de todo. Así quiere ser el menor. Y el menor con la ventaja que ya va a salir. Porque yo creo que el siguiente estudio que tendríamos que hacer, porque esto es a los datos, hay que remitirse, es de todos estos que están ahí, ¿cuántos van a salir este año? Digamos, en este semestre, julio, diciembre, ¿cuántos salen en el primer trimestre, enero, febrero, marzo del 2018? Será interesante porque estos son los que vamos a tener en las calles. ¿Y tendrá que existir algún nivel de inteligencia de parte de la policía que para controlar? Alguien tiene que hacer el seguimiento, pero bienestar social. Volviendo una vez más a lo que tú traías a colación, y es la reacción, ¿no? Y sí, ha sido un día especialmente duro, especialmente intenso en redes sociales, viendo la reacción con respecto a... Mirad 2 grupos maldiciéndose. Pero entre ellos. Realmente yo tengo la sensación de que un grupo es mucho más grande que el otro, y el grupo más grande es el que está reclamando mano dura, violencia, ya no se pueden reinsertar, ¿para qué vamos a gastar absolutamente nada en ellos? Y ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué están proponiendo esta gente? ¿Cuál es la política que hay que seguir aquí? O sea, ¿de verdad están diciendo que la política del gobierno de Guatemala tiene que ser entrar y da igual, ¿no? Que paguen justos por pecadores? Da igual si estás ahí por haber robado una radio que por haber asesinado a alguien. Voy a meterte en la instalación y voy a prender fuego. Y ahí, ya está, ya solucioné todo. Es obviamente una reacción emocional que de verdad, y esto es algo que hay que decir una y otra vez, lo hemos dicho muchísimas veces en este programa, la mano dura no es una buena política pública de seguridad. Tiene unos resultados nefastos allá donde se ha dado. No solucionas nada ejecutando a gente que comete crímenes. Nada. Y no ha funcionado en ningún sitio donde se ha implementado. Lo que pasa es que la gente está tan harta que la reacción es... Pero es de corte emocional y racional, y no estamos ante un verdadero debate de política pública de qué tenemos que hacer para poder tener un mejor sistema penitenciario y un mejor sistema de atención a menores que han cometido crímenes. Vamos a hacer una pausa, acompáñenos en la discusión, hashtag SF Las Gaviotas. Las redes sociales han estado muy activas, como ya lo hemos señalado, esperamos sus comentarios. Vamos a regresar con más de lo que pasó hoy
con estos disturbios. Estamos en Sin Filtro, #SF Las Gaviotas.